Hay un versículo con el cual quiero arrancar. Está en 1 Corintios, capítulo 16, el versículo 13. Hay pocos versículos que se dirigen exclusivamente a los varones, pero parece que este es uno de esos versículos. 1 Corintios 16, 13. Y dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dicho en argentino, porque esto es español de España, ¿no? El tiempo de los verbos. Dicho en argentino: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente o pórtense como varones y esfuércense. Muy bien, nos tenemos que comportar como varones, comportar como Dios nos ha hecho. Las diferencias físicas entre un varón y una mujer son muy evidentes. Pero ¿cuáles son las diferencias psicológicas, emocionales y de personalidad entre un varón y una mujer? Hay diferencias intencionales que Dios le dio al varón y Dios le dio a la mujer, para que juntos sean un equipo completo, puedan complementarse. No son sexos opuestos, como se dice fácilmente o popularmente, sino sexos complementarios. Amén. Esa fue la intención de Dios al hacer al hombre físicamente, emocionalmente, psicológicamente, en su personalidad, diferente a la mujer. Lógico, hay cosas comunes para el hombre y para la mujer, pero hay cosas que son diferentes. Así que esto es lo que vamos a enfocarnos un poco, pero antes yo quiero mostrarles lo que todos ustedes ya ven, porque son testigos de una sociedad que cada vez quiere borrar más las diferencias intencionales que Dios dio al varón y a la mujer. El machismo no es la voluntad de Dios, es contra la voluntad de Dios. El hombre que cree que ser macho, ser el más fuerte, el que abusa de su fuerza aún física para dominar, para imponer, no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Como reacción al machismo ha surgido en nuestro siglo o en el siglo pasado un fuerte movimiento de reacción, que es el feminismo. Y se van al otro extremo. Hay derechos de la mujer que son justos en los reclamos, pero hay también otras cosas que las personas que no conocen a Dios o no respetan a Dios quieren borrar toda diferencia
al punto de que una mujer puede ser marido y un hombre puede ser esposa, ya yéndose al extremo, a los extremos que hoy estábamos señalando, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero hoy, en general, por algunas razones, hay una tendencia en la sociedad a feminizar al varón y a masculinizar a la mujer. Y hay cosas que sin darnos cuenta nos vamos deslizando. Por ejemplo, muchas madres, sin darse cuenta, cuando tienen un hijo, un hijito, en la medida que el niño crece, prácticamente los quieren castrar. No te subas al árbol porque te puede caer, te puede lastimar. Están reaccionando como mujer y quieren que su hijo varón se comporte como una mujer. Deja que se suba al árbol, que se rompa un brazo, no hay problema, después lo enyesamos pero ese excesivo cuidado, ay, que te vas a ensuciar la zapatilla, cuidado que te va a ensuciar el pantalón, que te lo lavé hoy. Y si al chico le sacás el trepar el árbol, el revolcarse en el barro, o el ¿qué le queda de varón? Digamos, ahora no lo hace por maldad, lo hace así. Entonces, por eso es importante la figura del padre, la figura del varón, que le diga, no, déjalo que juegue. Hijo, tené cuidado cuando te subas al árbol, pero tranquilo, yo estoy acá, y, en fin. Yo tengo 2 hijos varones y 3 hijas mujeres, y tengo una esposa que es mujer, y él tiene un marido que es varón, menos mal. Entonces ahí nos equilibramos, y uno tiene que tener cuidado en esas cosas. Muchas esposas hasta quieren hacer lo mismo con los maridos. De solteras buscan casarse con un hombre bien masculino, pero una vez casadas, sin darse cuenta, tienden a borrar sus rasgos de masculinidad. Quieren que el marido se comporte como si fuese una mujer. Y no lo hacen por maldad, simplemente son subjetivas, y desde su subjetividad muchas veces quieren imponer su estilo en muchas cosas de la casa o de la familia a sus maridos. Ustedes notan algo que ha sucedido en nuestra sociedad. 70 años atrás, 80 años atrás, en las escuelas habían tanto maestros como maestras, ¿verdad? No saben ustedes porque no habían nacido, la mayoría de ustedes. Pero era así, era el maestro y la maestra. Al principio era solo maestro, porque a las chicas no las mandaban ni a estudiar. Ese es el extremo que se corrigió, gracias a Dios. Pero luego se equilibró, había maestros y maestras. Hoy, ¿cómo es? Muy pocos maestros, casi no quedan. Así que el niño, desde bebé, está en los brazos de su madre, el padre va a trabajar, tiene poco contacto, no tanto como la madre. Después va a jardín de infantes, 3 años, 4 años, 5 años, son todas mujeres, las maestras de jardín. Yo no conozco un varón que sea maestro de jardín, ¿por qué no? Pero no hay. Entonces los varones, los chiquitos, tienen poco trato con hombres, y eso es un desequilibrio. Luego, cuando van a primaria, la tendencia se mantiene. Pocos maestros quedan y la mayoría son mujeres. En la secundaria todavía está más equilibrado. Hay profesores y profesoras, según la escuela, ¿no? Pero va creciendo la tendencia. Entonces noten que
el contacto con los educadores desde pequeño está con las mujeres. También ha surgido la cultura en nuestra generación del unisex. Antes habían diferencias claras en la forma de vestir. Hoy no estoy diciendo que está mal que la mujer use pantalones, pero antes la mujer usaba pollera y el hombre usaba pantalones. Pero la tendencia va creciendo y se va borrando. Está bien, no hay ningún problema. En el tiempo de Cristo, hombres y mujeres usaban túnicas, así que no es un pecado que la mujer use pantalones. Pero algunas mujeres uno tiene que mirar bien para descubrir si son mujer u hombre. No se nota en la forma de vestir. Antes las mujeres usaban aritos o aros y hoy los hombres también usan. No digo que está mal que sea pecado, pero se van borrando el corte de pelo y todo lo demás. Entonces hay una tendencia, digo esto para discernir, no estoy señalando que eso es un pecado, una barbaridad, pero para discernir que hay una tendencia general y que tenemos que tener cuidado para que lo que no se puede borrar no se borre y lo que se puede cambiar que se cambie, pero tenemos que tener cuidado. También ha habido un cambio importante. Antiguamente, siglos pasados, la mayor parte de la población mundial vivía en zonas rurales. En las ciudades vivía poca gente, porque en las ciudades no había industria, no había recursos. El trabajo, ¿dónde estaba? En el campo. ¿Cuándo viene la revolución industrial y empiezan a crearse fábricas en los grandes centros, en las grandes ciudades? Y cuando se mecaniza el campo, cada vez el campo fue emigrando hacia las ciudades. Antes el 80% de la gente vivía en el campo. Hoy en el mundo el 80% de la población mundial vive en grandes ciudades, no digo en pequeñas ciudades, en grandes ciudades, el 80% de la población del mundo. ¿Y qué hace? El vivir en el campo hace al hombre más rudo, sus manos tienen ásperas, toscas, callos, el trabajo más duro y demás. Pero hoy en la ciudad las manos mías no son muy diferentes de las manos de mi mujer. ¿Cuándo agarro yo una pala? ¿Cuándo agarro una soga? Entonces hay lógicamente trabajos que todavía se mantienen, donde nos da cierta rudeza, pero son tendencias. Hoy la mayoría trabajan en trabajos más suaves. Las grandes ciudades tienen muchas oficinas, escritorios, y son profesionales, y hay toda una tendencia, y va apareciendo otras también. Hay varones que ya se van pintando las uñas, y algunos que tienen todavía gusto en empezar a maquillarse. Hay una tendencia general. Muchas veces el problema se repite en la iglesia. Como dije hoy en la reunión, yo antes de convertirme era un atorrante, era un peleador, era un mentiroso, un desobediente, era rudo, era malo. Y me convertí a Cristo. Cristo me cambió, está muy bien el cambio. Antes de ser un pecador,
ahora el Señor va trabajando en mi vida desde entonces para hacerme más parecido a Cristo. ¿Pero qué Cristo? Nuestra meta es ser como Cristo, pero pregunto, ¿cuál Cristo? Porque muchas veces la figura que tenemos es aquel Cristo que aparece en un cuadro, bonito, rubio, de ojos celestes, cutis suave, que tiene una coronita encima, que tiene vestidos blancos. Ese no es el Cristo de la Biblia. ¿Dónde dice que Jesús era así? No hay ningún texto. Jesús era carpintero, ojo. Tenía una musculatura, en ese tiempo no había una sierra eléctrica. Había que cortar la madera. Así, con la fuerza del brazo y el cepillo y esto y el otro. Entonces, muchas veces se enseña en la iglesia a ser buenitos y terminamos convirtiendo a los hombres en flojos, débiles, inofensivos, perdón la palabra, casi afeminados. Y por ahí cantamos algunas canciones, yo te amo, y parece una canción, y me acuerdo de esa canción que cantábamos años atrás, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Momento, ¿por qué no cantamos canciones más de hombre? Porque todo tiende, sin darnos cuenta, a ir borrando la diferencia. En una congregación tienen que haber hombres, y mujeres, bien mujeres. Dios hizo varón y hembra. Si hubiera querido hacer todo igual, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Hizo diferencias bien marcadas. Leí un libro hace algunos años de un tal John Eldredge, un americano, que está en castellano el libro, se llama Salvaje de Corazón. Es un libro sobre la masculinidad. Y en ese libro el autor hace un llamado a los varones a recuperar su masculinidad, su identidad masculina, con todo lo que eso significa. Me alegré mucho con ese libro, con la lectura de ese libro, porque me sentí, cuando leía, que al fin alguien me entendió. O yo lo entendí a él, porque tenía un pensamiento yo muy similar, pero a veces no encontraba a alguien que lo expresara tan bien como este hombre lo había expresado. Este tema que estamos hablando hoy, también necesitan escucharlo las mujeres. Generalmente se habla sobre la masculinidad a los varones, pero cuando yo leí ese libro e hice algunos comentarios, una de mis hijas, que todavía era soltera, dice, yo quiero leer ese libro, porque escuchó algunos comentarios míos, y lo leyó. Y cuando terminó de leerlo me dijo, el día que yo me case, quiero que mi marido sea como lo que dice ese libro allí. Bueno, felizmente le tocó un marido así. Muy bien. El ejemplo que vamos a usar para desarrollar el tema, porque todo eso fue una introducción para concientizarnos de la problemática, ¿no?, que hay en la sociedad y que muchas veces nosotros caemos. Necesitamos ver la otra cara de la luna.
¿Qué es eso? Voy a explicar. Ustedes saben que la luna gira alrededor de la Tierra pero siempre muestra la misma cara. Aquí está la Tierra gira sobre su eje una vez por día, y la luna gira alrededor de la Tierra, pero digamos que esta es la cara que se ve que muestra hacia la Tierra, pero siempre gira así. Entonces nosotros siempre vemos la misma cara de la luna cuando observamos la luna. Recién cuando mandaron astronautas a la luna y sacaron con satélites fotografías, pudimos ver la otra cara de la luna, porque siempre giraba mirando con la misma cara a la Tierra. Entonces yo le llamo a esto, tenemos que conocer la otra cara de la luna. ¿A quién me refiero? A Jesucristo. Hemos aprendido que el propósito eterno de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. Dios quiere tener una familia de muchos hijos semejante a Jesús. Muy bien. ¿Qué es Jesús? Generalmente la imagen de Cristo que tenemos es de un Cristo buenito, amable, que sonríe a todos, es amable para con todos. Vemos siempre en las predicaciones, en las enseñanzas, en los objetos de arte, en los cuadros de los siglos pasados, una imagen de un Cristo buenito. Pero eso es una imagen incompleta y a veces poco masculina de Cristo. Debemos recordar que los evangelios nos presentan también la otra cara de Jesús, una imagen bien varonil. Yo quiero señalar hoy siete características que poco se menciona de Cristo, de su imagen varonil. El primero es la fuerza física. Como dije recién, Jesús fue un carpintero hasta los 30 años de edad. Aprendió el oficio de su padre. No se formó al lado de su mamita. También estaba con la madre, pero él desde niño aprendió el oficio de su padre. El Nuevo Testamento, los Evangelios, nos presentan a Jesús como el hijo del carpintero, pero en Marcos hay un texto que dice la gente, ¿no es este el carpintero? El carpintero. Una vez escuché a un pastor de Buenos Aires, un teólogo muy eminente, muy conocedor, que había hecho un análisis del pueblo donde Jesús se crió, Nazaret. Y decía él, según los arqueólogos, Nazaret era un pueblo de unos 800 habitantes. Pueblo chico. Y en un pueblo de 800 habitantes, según los cálculos que hacía, no es necesario más que un solo carpintero, porque en ese tiempo la gente no cambiaba los muebles cada 3, 4 años o cada 15 años.
Los muebles duraban toda la vida. Y el carpintero tenía que remendar algunas cosas. Entonces, cuando Jesús creció y ya era un carpintero, ya a los 20 años seguramente trabajaba a la par de su padre, José. Si uno de los dos sobraban, ¿qué hacía alguien que era carpintero más joven? Se ponía unas herramientas de carpintería en la mochila y empezaba a recorrer los pueblos y las aldeas para ver si había algún trabajo para hacer, alguna reparación. No tenía un burro, eran pobres, no tenía una 4x4, tenía que ir andando, caminando. Qué interesante, este pastor decía, como José era mayor, anciano ya, Jesús era el que hacía todo el recorrido de los pueblos y las aldeas. Para ir caminando todos esos kilómetros, para trabajar de carpintero en esos lugares, la gente donde él después, cuando ya empezó el ministerio, recorría, en esos lugares, en las aldeas y los pueblos que él conocía, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Ya lo conocían como carpintero. ¿No es este el carpintero? Así que él caminaba por esos caminos, a veces peligrosos. Lógicamente cobraba por su trabajo, de vuelta venía con algún dinero, podía haber ladrones en el camino, podía haber peligros, pero él era un hombre. Él tenía un cuerpo de carpintero. Como dije, no había motores, no había máquinas, así que tendría que ser un hombre musculoso, fuerte, y recorría a pie todas las ciudades y aldeas. De tal manera que cuando él empezó el ministerio, él ya conocía todo ese recorrido. ¿Le vino bien? Porque dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ahora enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y enfermedad en el pueblo. Así que Jesús era un hombre físicamente fuerte, musculoso, por lo que entendemos de carpintería. Es bueno que los hombres, aunque tengamos una profesión que no requiera un trabajo físico fuerte, hagamos un poco de deporte, hagamos un poco, un buen ejemplo de esto es Víctor Rodríguez, ¿no? Víctor sigue haciendo, ¿cómo se llama? Fierro. Va 2 veces por semana, cuando puede, cuando no está de viaje, al club, y para mantener sus músculos en su lugar. Es bueno eso, no que tengamos un cuerpo debilitado, los músculos laxos, flojos. No. Es... ¿Amén? ¿Le gustó o no le gustó? Bueno. Segundo punto. Primero, fuerza física, desarrollo físico. Jugar al fútbol, salir a correr, salir a caminar. A mí me gusta la carpintería. Creo que si no fuera pastor, me hubiera dedicado a la carpintería. Y tengo mis maquinitas manuales. En Tandil tenemos una casita para el verano, así, ahí vive nuestra hija. Todos los muebles de la casa, placares, bajo mesada, alacena, todos los he hecho yo con mis herramientas manuales. Hoy es fácil porque uno va a una de estas empresas que venden placas y le cortan justo la medida que... Sigue todo lo que es madera, y a mis hijos también les he hecho placares, muebles, esto, el otro. Me gusta el trabajo físico, no me gusta el trabajo de pastor, no me gusta el trabajo espiritual.
pero Dios me llamó y tuve que obedecer. Pero me hubiera gustado más el trabajo físico. Bueno, segundo punto es la valentía, el coraje. Jesús, a los 12 años, fue con sus padres a Jerusalén. Era la fiesta de las Pascuas y estuvo allí entre la gente. Iban desde todos los puntos a Jerusalén, se concentraban, ellos desde Nazaret, y terminaron las fiestas y se volvieron. Pero iban con los vecinos, con los parientes, con los amigos, con los primos, iban volviendo. Y María y José y María, después de caminar 3 días, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Jesús tenía 12 años. Ya 12 años es un preadolescente, podemos decir. Y suponían que vendría con los tíos, con los primos, jugando. Preguntaron, no estaba acá, no estaba allá. Se volvieron los padres a Jerusalén. ¿Y dónde lo encontraron? Tranquilo él. 3 días habían pasado. Lo encontraron. 6 qué. No, en total les llevó 3 días. Cuando lo encontraron habían pasado 3 días, así que tenés razón, por ahí 1 día y medio, 2 días y se volvieron. Y lo encontraron hablando en una rueda de doctores de la ley y haciéndole preguntas a los doctores. Y los padres lo encuentran y dicen: hijo, ¿qué has hecho? ¿No sabes que tu madre y yo estamos afligidos? Hace 3 días que no te vemos. ¿Por qué están afligidos? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ellos no entendieron nada. Pero imagínense que ese niño de 12 años, cuando llegó la primera noche, podía haberse preocupado. ¿Y papá, mamá, dónde está? No importó nada. Ya de niño iba mostrando un carácter de varón, de valentía, de coraje. Y se quedó el segundo día, se quedó el tercer día. Y el tercer día, cuando lo encontraron, estaba plácidamente discutiendo y hablando y haciéndole él preguntas a los doctores de la ley, y todos se maravillaban de la sabiduría de él. No se hizo ningún problema. Tenemos que criar a nuestros varones así y no desesperarnos cuando, bueno, quizás el mundo hoy es diferente, pero no sé si es tan diferente en ese sentido. Pero lo que más me impresiona de Jesús es cuando tenía 30 años. A los 30 años salió de la casa de sus padres para el ministerio. Sabía que había llegado el tiempo, porque en ese entonces, para alguien ser maestro, tenía que tener mayoría de edad. Y la mayoría de edad para el ejército eran 20 años, pero para poder tener el derecho de enseñar, tenía que tener 30 años. A los 30 años, él salió de la casa de sus padres, fue al otro lado del Jordán,
fue bautizado por Juan, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de ahí el Espíritu lo llevó ¿a dónde? ¿A dónde? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días en el desierto solo. No es nada 40 días. El problema es que 40 días significa 40 noches. Sin comida, sin bebida. ¿Te la aguantarías? Jesús era un hombre. ¿Sabe qué había en el desierto? Fieras. Marcos capítulo 1. Fieras. A la noche tenía que dormir. ¿Dónde dormía? No se llevó una bolsa de dormir. No sé qué llevó, pero ahí estaba. Ese es un hombre. No tenía miedo a nada. Lo que importaba la comunión con el Padre. Sin comida, con fieras y demonios. ¡Wow! ¡El diablo! ¡El diablo! No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Era un hombre. 40 noches. ¿Aguantarías en el campo una noche entera? Solo. Valor, coraje, valentía. Hasta que el mismo Satanás se apareció. Y lo tentó. Ustedes conocen, no vamos a entrar en el detalle. Pero el mismo Satanás. Si se te aparece Satanás, ¿qué haces? Miren lo que hizo Lutero, Martín Lutero. Estaba durmiendo y sintió un ruido extraño en su habitación. Y corrió la cobija, encendió la luz, encendió la vela. Y dice: ah, eras vos, Satanás. Pegó media vuelta, siguió durmiendo. Ni lo reprendió, lo mató con la indiferencia. Esos son hombres que pueden enfrentar al Papa y decir: lo que estás haciendo está mal. ¿Qué es esto de la venta de indulgencias? Hombres valientes cambian la historia del mundo, de las naciones. Y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que hizo Martín Lutero y tantos otros. Cuando vinieron a prenderle al Getsemaní, vinieron con antorchas, con espadas, con palos. Y Jesús estaba, de noche era, ahí en el Monte de los Olivos, con sus discípulos, todos temblando. Y Jesús se levanta y dice, en la oscuridad: ¿a quién buscan? Y uno responde: a Jesús, el Nazareno. Y Jesús se adelanta más y dice: soy yo. Todos caen al suelo, solo por decir: soy yo. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Ese es un hombre. Se levantaron del suelo, acomodaron sus cascos, sus antorchas, sus espadas, y vinieron a prenderle. No se resistió. Sabía que estaba en la voluntad del Padre.
Amén. La tercera cosa, estamos viendo, Alfredo y los que llegaron recién, 7 características varoniles que encontramos en Jesús como hombre. Jesús, varón, portados varonilmente. La primera es la fuerza física, carpintero. La segunda, valentía y coraje, la que terminamos ahora. Y ahora vamos a la tercera, autoridad. Confrontó a Satanás en la tentación. No le tuvo miedo. Y cada cosa que le dijo le respondió con la palabra. Y después de la tercera tentación, le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás. Y el diablo tuvo que obedecer y escapó. Se enfrentó con el endemoniado gadareno. No lo podían contener. Lo ataban con cadenas y este hombre endemoniado rompía las cadenas. Jesús no le tuvo miedo. Se acercó y le habló a los demonios y ordenó a los demonios salir de ese hombre y salieron. Y el hombre quedó libre, mansito, bien peinadito. Y le dice, anda ahora contale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Autoridad. Un día llegó al templo y se asqueó por lo que vio. La gente venía al templo con humildad, con devoción, para adorar a Dios, para traer sacrificios. Y ahí estaban los que vendían animales, ovejas, palomas, y les cobraban carísimo a la gente. Pero algunos venían de otras naciones, judíos que venían de otras naciones para hacer el sacrificio. Y no van a venir con un cordero desde Arabia. Así que venían con dinero. No, ese dinero es dinero impuro, porque era de otro país. Primero tienen que ir a los cambistas a cambiar. Ahí estaban los cambistas. Así que le cambiaban el dinero. Ya ahí le robaban. Después le robaban cuando le vendían el cordero, la paloma. Y Jesús, cuando vio eso, se indignó. Y no fue una reacción del momento. Porque dice que hizo un azote de cuerdas. Lo trenzó él. Se tomó su tiempo. No era la furia de un momento. Se fue, buscó las cuerdas, trenzó, bien largo, y ahora vino y les gritó a todos: mi casa es casa de oración. La casa de mi padre es casa de oración, y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Y empezó, no le pegó a la gente, revolcó las mesas de los cambistas y las mesas de los que vendían corderos y ovejas y palomas. Eso es autoridad, eso es valor, eso es fuerza física. Nadie se atrevió a contradecir, todos huyeron y escaparon. Eso es un hombre. Amén. Pero nunca nos predican este Jesús. Siempre nos muestran la cara bonita de Jesús. ¿Y esta cara? Se desconoce. Pero Dios quiere que nosotros seamos a la imagen de Cristo, parecido a Cristo. Y ahí está la autoridad.
confrontó a los fariseos y sacerdotes. Era muy tierno con las mujeres, los niños, pero con los hipócritas y los fariseos y los sacerdotes se guardó el mensaje más fuerte para la última ocasión, porque si lo hubiera predicado eso el primer año, lo hubieran crucificado el primer año. Dijo, no, todavía no, porque después de decirles esto me van a matar. No tengo problema que me maten, pero antes tengo que formar 12 discípulos, tengo que enseñarles la palabra, así que tengo que cumplir esa tarea primero, y cuando termine, ahí les voy a decir el último mensaje. Léanlo si quieren en Mateo 23. Generación de víboras, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero adentro están llenos de huesos podridos. ¡Oh! Ciegos, víboras, así les dijo. ¿Dónde está el buenito? La cara buenita de Jesús. Es un varón. Eso está en Mateo 23. De ahí 2 capítulos más lo crucificaron. Era el final. Él sabía, por eso reservó para el final, para decirle eso a ellos. Amén. Al mismo tiempo, miren lo que es un varón: delicadeza y cariño con las mujeres, los niños y los débiles. Hay muchos hombres que se creen hombres y le gritan a su mujer. Ese no es un hombre. El hombre que maltrata a su esposa, le grita, le pega, es una bestia, no es un hombre. Yo encontré una buena definición de varón. Es el que sabe tratar bien a una mujer. La mujer necesita protección, necesita amor, necesita cariño, no necesita gritos, insultos, menos golpes. Hoy la violencia doméstica es tremendo. Y si bien hay quizás el 3% de mujeres que le pegan a sus maridos, pero hay 97 que les pegan a la mujer. Eso no es un hombre. El hombre, el verdadero varón, es el que sabe tratar amablemente, con cariño, con delicadeza a su esposa. Amén. Pedro dice, como a vaso frágil. ¿Sabe qué es vaso frágil? Esa copa de cristal, que cuando uno lo tiene que usar, lo usa con mucho cuidado. Y si lo tiene que lavar, con toda delicadeza. Así hay que tratar a la esposa. Y así trataba Jesús a los niños. Los discípulos se hacían los machos. Y cuando las madres querían traer los niños a Jesús, ellos reprendían a las madres, decían, no, váyanse, esto no es para las mujeres, no es para los niños. Y dice el Evangelio, Jesús reprendió ¿a quién? A los discípulos, no a las mujeres. Y le dice a los discípulos, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y alzaba a los niños y los bendecía, les ponía las manos. Ese es un hombre, el que sabe tratar delicadamente a una mujer, a los niños. Cuando se encontró Jesús con la mujer samaritana, no solo mujer, sino también samaritana. Y los judíos despreciaban a los samaritanos. No se trataban con los samaritanos. Un judío puede estar muriéndose de sed
que si ve a una mujer samaritana o un samaritano con agua, no le va a pedir, por favor, ¿me das agua? Pero Jesús no era así. Jesús le dice, tengo sed, por favor, ¿me podría dar un poco de agua? Y la mujer se sorprendió. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ese es un hombre que trata amablemente a una mujer. Y ustedes conocen la conversación. Cuando le dice Jesús, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y dice, Señor, el pozo es profundo y no tienes balde, no tienes soga, ¿cómo vas a darme de beber tú a mí? No, yo estoy hablando de otra agua. El que bebe del agua que yo le doy nunca tendrá sed. Será en él una fuente que salte para vida eterna. Le dio toda esa explicación. Y luego le dice a la mujer, cuando la mujer le dice, bueno, entonces dame de esa agua. Anda a llamar a tu marido. Íbamos bien hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se complicó todo. ¿Qué le digo? Y la mujer quiso zafar. No tengo marido. Ahí el Espíritu Santo le reveló a Jesús la condición de esa mujer. El Espíritu Santo le reveló que esta mujer se había casado y divorciado 5 veces. Así que le estaba mintiendo. Si fuera yo, a mi estilo duro, le hubiera dicho, mentirosa, eres una adúltera, te divorciaste, te casaste 5 veces. Jesús nada que ver. Le dijo, miren la gracia, ¿no? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Primero le dice, bien has dicho, y has dicho con verdad. En vez de decirle mentirosa, está diciéndole lo mismo, pero con amor, con gracia, con delicadeza. Ese es un hombre que sabe tratar a una mujer. En otro caso, cuando vinieron los fariseos, encontraron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Que yo sepa, el adulterio se comete entre 2 personas. ¿Y dónde está el hombre? Trajeron solo a la mujer. ¿Ven el machismo? ¿Ven la diferencia? Cuando las mujeres reclaman, tienen razón. Porque el machismo solo va contra la mujer. Y el hombre que también estaba cometiendo adulterio tendrían que por lo menos traer a los 2. No le importa el pecado del hombre. Si una mujer adultera es muy grave. Si el hombre adultera, bueno, se tiró una canita. No. Y vienen los fariseos, traen a la mujer con piedras en sus manos. Moisés dijo que a estas mujeres hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Silencio. Jesús se agachó, escribió con su dedo en tierra, no sabemos qué escribió, no dice la Biblia, Juan capítulo 8. Y ellos insistían. ¿Y qué dices? Se levantó Jesús. Tranquilo.
El que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Se acabó. Dice la Biblia, empezando de los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Tuc, 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 dejaron caer las piedras ahí. Quedó solo Jesús y la mujer. Y le dice, mujer, ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo, vete en paz. No. No peques más. Le dijo la verdad. Le está diciendo lo que hiciste está mal. Cometiste adulterio. No lo cometas otra vez. Eso es un hombre que sabe decir la verdad con delicadeza. No es quien tiene la razón, sino quien tiene amor. Porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Y Él tenía ese amor y tenía esa verdad. Amén. Parece que al terminar esta reunión, algunos, al encontrarse con su esposa, por ahí van a tener que pedirle perdón. Amén. Por la falta de delicadeza en decir las cosas. Y van a tener que pedir perdón al Señor y pedir al Señor que los llene de esta gracia, de este amor, para decir la verdad siempre con amor y en el momento oportuno. Pocos días antes que lo crucificaran, se acercó a él una ex prostituta y le besaba los pies y con sus lágrimas le lavaba los pies y con sus cabellos largos los secaba. Alguno de los fariseos dijo, si este hombre fuera profeta, no dejaría que una prostituta le toque los pies. Y Jesús dijo, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Yo no vine para los enfermos, para los sanos, vine para los enfermos. Y esta mujer está siendo sanada. Yo no vine para los justos, vine para los pecadores. Amén. Jesús. Es nuestro modelo. Número 5. ¿Qué dije? Autoridad, 4, delicadeza y cariño con las mujeres, ese 4. ¿Y ahora? 5. Cinco es firmeza ante el sufrimiento.
Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. (9:51). La versión antigua, más fiel al original, dice, puso su rostro como un pedernal hacia Jerusalén. Pedernal viene de piedra. Por eso dice, afirmó su rostro. Él sabía que a esta vez salir a Jerusalén lo iban a crucificar, lo iban a matar. Pero él estaba dispuesto. Firmeza ante el sufrimiento. Y él, cuando se hizo hombre, no se disfrazó de hombre, se hizo hombre. Porque como los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, antes de llegar el momento, él le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Porque como hombre, a nadie le gusta ir para que lo crucifiquen. Es una muerte horrible. Y no solo era el sufrimiento físico lo que tenía que afrontar, era el sufrimiento espiritual. En el Getsemaní le dijo al Padre, Padre, si puede, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está claro que no le gustaba nada lo que iba a suceder. ¿Qué era esa copa? Iba a cargar sobre su cuerpo todas nuestras inmundicias y pecados y de toda la humanidad de todos los tiempos. El santo, el bendito Hijo, el que nunca pecó, ahora iba a hacerse pecado. El bendito iba a ser maldito. Iba a aparecer delante del Padre como el responsable de todos los pecados del mundo. Y el Padre iba a descargar sobre él la ira que todos nosotros merecemos. No era fácil. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Ese es un hombre. Se la aguantó. Como decimos, se la bancó. Tuvo el valor de recibir los azotes sin murmurar, sin quejarse. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esos azotes se llamaba el flagelo romano, porque lo que los golpearon eran los soldados romanos. Y eran unas trenzas de suela, parecido al cuero maduro, con espuelas de hierro afiladas, entretejidas en esa trenza. Y cada latigazo que caía arrancaba pedazos de su carne. Y no se quejó. No se haga mi voluntad sino la tuya. Pero lo peor de todo fue cuando el Padre lo castigó.
en nuestro lugar. Lo peor de todo, no aguantó y tuvo que gritar en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era terrible la ausencia de Dios. Por la eternidad tuvo comunión con Dios. Y ahora en ese momento en la cruz, Dios lo abandonó. Esa ausencia de Dios es terrible, es el infierno. No podemos imaginar, porque en el mundo todavía no hay infierno, porque de alguna manera el Dios omnipresente está en todas partes, aún en la casa del pecador, suaviza su ira, pero en la cruz Jesús quedó con la total ausencia de Dios. Jesús tuvo el valor de dejarse crucificar y de pagar en su cuerpo nuestros pecados, nuestra deuda. Era todo un hombre, firmeza ante el sufrimiento. Amén. Si en el matrimonio uno de los dos tiene que sacrificarse más, es el varón. Si alguien tiene que descansar más, es la mujer. Si alguien tiene que tener más alivio, más descanso, más paz, más protección, es la mujer. Aunque estés muerto, reventado, cansado, no das más, levántate y haz lo que hay que hacer para que tu esposa pueda descansar. Amén. Acordate de Jesús. Y dice Pablo que el marido tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A veces en las cosas chiquitas de la casa nos damos cuenta que somos más cómodos, somos egoístas. Amén. Yo sé, trabajaste todo el día, estás cansado, tenés derecho, querés venir a tu casa, comer algo, mirar televisión, descansar, pero tu esposa también está cansada. Ella también necesita descansar. Lidió con los hijos todo el día, tuvo problemas, pasó por dificultades. Decile, querida, descansa un poco. No te preocupes, yo voy a lavar los platos, voy a limpiar la cocina, vos descansá, vos mereces lo mejor. Oh, eso es un hombre. Amén. De los dos, ¿quién tiene que estar mejor? Es la mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Cada vez que entras a tu casa, acordate. Yo por lo menos hago eso. Yo llego a veces, iba a decir muerto, pero no, muerto no. Si no, no entraría. Pero ustedes me entienden. Pero antes de entrar digo, yo no llego a mi casa para ser servido, sino para servir. Hay que entrar así. Jesús dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? ¡Qué revolución! Vos sos la cabeza, sos el mayor. Tenés derecho a descansar, pero ella también. Honrala a ella como vaso más frágil, como más débil. Querida, sentate, yo voy a servir la mesa, yo voy a lavar los platos, yo voy a llevar la basura, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer.
tu esposa se va a enamorar de vos de nuevo. De aquí a un año vas a tener otro hijo. Bueno, por lo menos algunos. Yo ya no. Número 6. Otra característica que Dios ha dado al varón es el gobierno. Asumir la responsabilidad. La Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa ser cabeza? Que es el responsable principal. Si tu familia no funciona bien, si tu casa no funciona bien, si hay problemas con los hijos, si hay problemas con la esposa, si el dinero no alcanza, hay un solo responsable. Es la cabeza. El varón es la cabeza. Ser varón significa asumir la responsabilidad. Si el país no funciona bien, si la economía del país anda mal, hay un solo responsable. Ya sabemos quién es, ni lo vamos a nombrar. Porque es la cabeza. De la cabeza depende de hacer los cambios que hagan falta para que las cosas funcionen mejor. No como Adán, que que primero pecó fue Eva. Pero Dios no fue a Eva. No le dijo, Eva, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás, Eva? No. ¿A quién buscó? Al responsable. ¿Dónde estás, Adán? Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. No asumió su error, su responsabilidad. Y le echó la culpa a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste. Vos me lo diste. Eso es ser poco hombre. Y Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Y la serpiente me engañó. ¿Cómo me engañó? Yo dije claramente que no coman. Le creíste a la serpiente que dijo lo contrario a lo que yo te dije. Yo dije no coman, el día que coman morirán. Y la serpiente te dijo no morirán. No me creíste a mí, le creíste a la serpiente. Le preguntó a la serpiente, ¿qué hiciste? Y la serpiente miró para atrás, no había nadie a quien echarle la culpa. Era la manzana. Así que gobernar es asumir la responsabilidad. ¿Amén? Cuando Eva comió, muy posiblemente Adán estaba a su lado y no hizo nada, no dijo nada. Y si no estaba a su lado, cuando Eva le ofreció, él podía ir, reaccionar y decir, un momento, ¿qué hiciste? Dios dijo que no.
No, pero la mujer me dio, y no sé qué pasó, se me abrió la boca. Y ella me acercó la manzana. Bueno, no era manzana, el fruto. Y yo no sé qué pasó, se me bajaron los dientes y empezaron a masticarlos. No. Asumir la responsabilidad significa, como el hijo pródigo, decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es asumir. Amén. Yo soy el único responsable. No, pero mi mujer, Señor, vos sabés que... No. Vos te casaste en el libre ejercicio de tu voluntad. Sí, pero yo no sabía cómo era ella. No importa. Tenés que amarla, tenés que salvarla. Ya está, ya son una sola carne. Asumí tu lugar, la responsabilidad que yo te di. En la casa, en la familia, en el trabajo, en la economía, en la iglesia, en la sociedad, en todas partes. Amén. Número 7. Aceptar un desafío difícil. ¿A quiénes les gusta el desafío? Hay uno que levantó la mano. Muy bien, 2, 3. Bueno, me imaginaba que había más. A todos nos gustan los desafíos. Y si son difíciles, mejor. Ese es un hombre, ¿no? No te achiques, hombre. Vamos. Eso. Mira qué desafío le hizo el Padre. Hijo, en el cielo, los hombres están perdidos. Alguien tiene que ir. Alguien se tiene que hacer como ellos. Alguien tiene que nacer en el vientre de una madre, de una mujer. Alguien tiene que ser insultado, maltratado, escupido, azotado, crucificado. Tiene que asumir los pecados. Morir, descender al Hades, la morada de los muertos. Hay una gran misión en el mundo. Y el Hijo le dijo al Padre: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. No era un desafío fácil, pero lo aceptó. Murió, pero resucitó. ¿Quién lo resucitó? El Padre. Lo exaltó. Como Él se humilló, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Él venció. Y Él hoy necesita en la tierra varones. Gracias a Dios por las hermanas. Hay hermanas preciosas en esta congregación. Chicas jóvenes, preciosas, esposas de ustedes que están allí al pie del cañón. Pero les digo, la principal responsabilidad es de ustedes. Es nuestra. Tenemos que aceptar el desafío de hacer discípulos a todas las naciones. Los que tienen que estar en la punta, en el frente de batalla, en la primera línea, no son las mujeres, son los varones
¿Cuántos dicen amén? Dios puso 12 apóstoles, todos varones. Si Él hubiera querido, hubiera puesto 6 apóstoles y 6 apóstolas, pero no lo hizo. Los varones son los responsables, la primera línea, la punta de lanza. Dios nos hizo así. Asumamos nuestra responsabilidad, nuestro liderazgo, este desafío que el Señor nos hace. La responsabilidad, el desafío es transformar la provincia de Salta. Amén. Como un primer paso, la provincia de Salta. Vamos, ustedes los varones tienen fama de valientes. En todas las ciudades de Salta, en todos los pueblos, aldeas, caseríos, tiene que haber una comunidad de discípulos. Amén. Y eso no se hace quedándose quieto. Eso es un desafío del Señor. Y ustedes tienen que estar en la punta. La mayoría de las esposas de ustedes están ahí, en el frente de batalla. Toda la familia tiene que estar involucrada, pero primera línea, los varones. Amén. Y esto requiere sacrificio, negarse a sí mismo, renunciar a la comodidad, abrazar la cruz, tomar la cruz, estar dispuesto a sufrir, a recorrer, a caminar, a ir, cansarse, llevar la palabra, hacer discípulos. Primera línea, aquí está. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer maravillas en esta provincia. Acá hay un potencial tremendo. Y va a ser una de las provincias más gloriosas de Argentina. El reino de Dios, el discipulado, llegando a cada ciudad, a cada barrio, a cada lugar. Pero requiere trabajo, sacrificio. Hace falta tener en cuenta la diferencia entre disposición y disponibilidad. ¿Qué es disposición? Todos estamos aquí ante una palabra así, decimos amén, envíame a mí, Señor. Eso es disposición, la gana, la voluntad, ponemos el corazón, decimos amén, oramos. Amén, eso es lo primero. Pero luego viene la disponibilidad. Y eso significa tiempo. Eso significa esfuerzo, trabajo, cansancio. Disponibilidad significa qué día, a qué hora, a ver la agenda. ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Con quién te vas a juntar? ¿A qué ciudad vas a ir? ¿A qué barrio? Para predicar el evangelio, para llevar la palabra a ese lugar, a ese otro lugar. Disponibilidad. Hoy tenemos un enemigo muy grande. Hoy hay mucha oferta de entretenimiento. No digo que está mal tener momentos de descanso, de placer, pero tiene que estar equilibrado. Tiene que estar equilibrado. Hoy tenemos películas, un televisor plasma, películas de Netflix. No tenemos que ir al cine, lo tenemos el cine en casa. Y hay pocas películas buenas, pero hay algunas buenas. Tenemos internet, tenemos wifi, tenemos WhatsApp, tenemos... Bueno, yo ya me perdí. Redes sociales. Gracias. Hoy es fácil. Oh, un asadito con algunos amigos, qué bueno. Hoy tenemos facilidad de ir de vacaciones, de ir 2 o 3 días no sé a dónde. Está bien.
pero tiene que haber un equilibrio. Hay que atender a la familia, a los hijos, todo eso está bien, pero no puede ese ocupar todo. El tiempo libre que tenemos no es mucho. Y si el tiempo libre, el poco tiempo libre que tenemos, lo ocupamos todo con entretenimiento, no tenemos tiempo para hacer la obra. Aquí hace falta cambiar algo. Y eso significa aceptar el desafío de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. El mes pasado estuve en el Congo, África. La primera vez que voy. Fuimos 4, 2 de Chile, 2 de Italia y 2 de Argentina. Yo ya tengo 77 años. El Congo es un país tremendo. Más de 80 millones de habitantes. El 40% son evangélicos. Pero hay una corrupción en el país, una miseria, una pobreza. No tienen industrias, las escuelas son todas pagas, aún las escuelas públicas son pagas. Las familias pobres no pueden mandar los chicos a la escuela. Las niñas de 11, 12 años, los padres lo entregan a la prostitución para traer algún dinero para comer. Toda la ciudad, la capital donde estuvimos, parece un basural, basura, 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 por todas partes. Y nos decían, ustedes van a volver. Era la primera vez que los pastores escuchaban hablar del Evangelio del Reino, y nosotros acá estamos cansados de escuchar el Evangelio del Reino. Van a volver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Se nos partía el corazón viendo la necesidad. Me decían a mí, ¿usted va a volver el año que viene? Yo no sé, Dios sabe. Le dije, yo tengo 77 años, pero hasta que Dios me dé fuerzas y vida, voy a seguir. Y les digo una buena noticia, que el libro Jesucristo el Señor está en francés, allí el idioma que hablan es el francés. Se pusieron muy contentos. Así que le dije, vamos a imprimir ese libro en el Congo, para que todos tengan. Dice, no pueden venir acá les ponemos a disposición todas las radios que tenemos, para que prediquen el Evangelio del Reino. Nunca escuchamos el Evangelio del Reino. Y así en el mundo hay naciones, por más que haya evangélicos, 40% de evangélicos. Y el vicepresidente de la Asociación de las Iglesias Evangélicas nos decía, después de 4 días de retiro, de encuentro, nos decía, la iglesia evangélica en el Congo es como un río muy largo y muy ancho, pero de 1 centímetro de profundidad. Hay tanta necesidad de enseñanza, de palabra, y hay tanta ignorancia, tanto pecado en la misma iglesia evangélica. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Salta, Argentina, América Latina, África, el Congo. Vayan, dice Jesús, vayan, no se queden. Vayan y hagan discípulos. No se queden tomando mate. ¿Escucharon a Jesús decir eso? Sí. Vayan tomando mate, eso sí, y hagan discípulos a todas las naciones. No te prohíbe tomar mate, pero no te quedes, no nos quedemos. Tenemos que andar, tenemos que recorrer. ¿Amén? Amén. Esos son varones, guerreros de Dios, valientes como Jesús. Amén. Dios nos dio el Espíritu de su Hijo para transformarnos hasta llegar a ser como Él, un verdadero varón. Amén.